mirando ahí a un hermano llamado Fernando, amigo del ministro Winston, que está en Ecuador, pero que se conecte más tarde. Hay algunos hermanos que se van a ir conectando más tarde, así que no podemos esperarle. Ellos se comenzarán a escuchar a partir de su conexión. Así que vamos con la palabra después de la intervención del hermano Joel Lluveres. Entonces, en los estudios anteriores hemos estado hablando de varios temas. Yo quiero que nos enfoquemos en el avivamiento que a partir del próximo año 2021 de seguro vamos a tener en nuestro país, al menos comenzando en nuestro país desde este país para el mundo, al menos para las Américas. Y tan pronto comience ese avivamiento, nuestra mente deberá estar conectada con el arrebatamiento de la iglesia. A menos que no entendamos que la vida eterna va a ser aquí en la tierra, debemos estar entendiendo por los eventos, por los acontecimientos, que el Señor viene ya por su iglesia. Entonces, si tenemos ese entendimiento y estamos discerniendo por los eventos, por los acontecimientos, entonces vamos a irnos enfocando poco a poco en estos eventos, porque hay de que se quede. Tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a entender este gran evento que está aproximándose. Nosotros hemos estado por años en el Evangelio, pero yo no sé si es la falta de oír sobre estos eventos en las iglesias, que nosotros como que nos estamos adormeciendo y como volviéndonos un poco pesado, pero gracias a Dios que nosotros estamos aquí. Y les exhorto a cada uno, a cada los hermanos, que cada día pidámosle al Señor que nos dé entendimiento y discernimiento de las cosas que estamos viendo y oyendo que pasan. Así que vamos a comenzar con un recuento de temas que ya hemos abordado, pero yo estoy mencionándolo para recordárselos, ya que son muy importantes para lo que yo estoy recordándole acerca del arrebatamiento y avivamiento. Entonces, como creyentes en Cristo, debemos tener un carácter firme y enérgico de cristiano genuino. Ahí comienza todo, en un carácter firme como cristianos evangélicos genuinos. Le digo esto porque es una de las cosas que el Señor más evalúa, el carácter del creyente. Entonces, otro tema o aspecto, poner oído para oír lo que el Espíritu habla a las iglesias de manera especial en este tiempo que estamos viviendo. Otro aspecto, tema que hemos abordado, cada uno estime a los demás como superiores a uno mismo. Que cada uno, mientras esperamos al Señor, estimemos a los demás como superiores a nosotros mismos. Que ninguno busque su propio bien, sino el bien de los demás. Y de esa manera nos estamos preparando para irnos con el Señor, porque son cosas que el Señor está enfocando como pequeña zorra dentro de su pueblo.
Entonces el Señor Jesucristo nos enfatiza, hablándole allá a los discípulos y hoy a nosotros, haciendo esto sin dejar de hacer lo otro. Se refiere cuando ellos estaban diezmando, porque algunos diezmaban como para dejarse ver de lo demás, pero hacían caso omiso a la justicia de Dios, a la misericordia y a la fe. Entonces el Señor enfatizaba, es bueno que diezmen, pero no tan solo que diezmen, sino que vivan, pongan en práctica la justicia de Dios, la misericordia y la fe. Entonces, si escucha hoy la voz de Dios, hermanos y hermanas, bajo ningún concepto endurezca tu corazón. Al contrario, apertúrate y aperturémonos a oír la palabra de Dios y que nunca nos cansemos de escuchar palabra de Dios y que tampoco permitamos que el enemigo nos ministre dudas acerca de lo que estamos haciendo en estos días. Porque nosotros sabemos el problema tan grande que sucedió cuando Eva inclinó sus oídos a escuchar lo que la serpiente le sugería. Otro aspecto, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta, nosotros desde este medio estamos tratando de hacer sonar la trompeta. Entonces, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada y lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. Entonces, hermanos, debemos ser entendidos. Una cantidad de hermanos y hermanas que han sido convocados a estos estudios y hacen el caso omiso. Yo le enfatizo lo que le decía el Señor a los discípulos cuando le enviaba a predicar. El que le reciba a ustedes, a mí me recibe por medio de ustedes. Y al que me recibe a mí, recibe al que me envió, es decir, al Padre, decía el Señor. Y hoy se da lo mismo. Porque dice el rey Salomón, aquello que fue es ya, y lo que será ya es. Y Dios restaura el pasado en ciertos aspectos. ¿Cómo se pone por obra la palabra? Decíamos en un estudio anterior. ¿Cómo se pone por obra la palabra de Dios? Yo ponete en mío para que él no te oiga. Ponte en mío para que no le interrumpa. Entonces, ponemos por obra la palabra de Dios, haciendo que ella se cumpla en nuestras vidas. Haciendo que la palabra de Dios se cumpla en nuestra vida. Oiga el verbo hacer, haciendo que esa palabra se cumpla en nuestra vida. Porque si nosotros permanecemos quietos, no es tan sencillo hacer que la palabra se cumpla en nuestra vida, porque al hacerlo, estamos infundiendo aflicción a nuestro ser. Entonces, Señor le decía a Ezequiel, cómete el rollo. Y le advertía, al principio es amargo, pero luego te sabrá a miel. ¿Cómo se manifiesta el amor a Dios?
Porque el viernes pasado estuvimos tratando acerca de por qué Dios dice que Él reprende y ama. Él reprende y castiga a los que le ama. Y nosotros nos hacíamos las preguntas, ¿es que hay alguien dentro del pueblo de Dios a quien Dios no ama? Entonces, pensando en una parte de la palabra que dice que Dios es amor y que aún al pecador Él ama, pero no ama sus obras porque son pecaminosas. Bueno, pues le dimos seguimiento a esa interrogante que está en Apocalipsis 3:19 y fuimos al Evangelio de San Juan, capítulo 14, verso 21 y verso 23 y verso 24. Ahí demostramos que el Señor ama al que guarda sus mandamientos. Y el verso 24 dice que aquel que no guarda sus mandamientos es porque no ama a Dios. Y ahí está el asunto resuelto. Entonces, ¿cómo manifestamos nuestro amor a Dios? Esforzándonos a poner por obra su palabra. Alabado sea el nombre de Jesús. Dice, nadie puede amar a Dios si no es por el Espíritu de Dios. Y Satanás diría, nadie puede amar al mundo si no es por el espíritu de Satanás o por el espíritu del mundo. Debemos tener cuidado nosotros, los evangélicos, los que pertenecemos al reino de la luz, pues hay actuaciones, comportamientos que obedecen no al Espíritu Santo de Dios, sino al otro espíritu. Por eso Dios enfatiza que a estas alturas su pueblo, mucho de su pueblo, tienen la fe enferma. ¿Cómo se puede tener la fe enferma si se es evangélico? Bueno, el viernes pasado yo le leía una serie de pequeñas zorras por medio de las cuales se puede demostrar lo que el Señor afirma. El Señor es el maestro que evalúa hasta nuestra respirada, nuestra respiración. No voy a mencionar ahora esa pequeña zorra que mencioné el viernes pasado, pero sí marchemos adelante conociendo y reconociendo que hay pequeñas zorras en nuestra vida, que a la luz de los ojos del Señor parecemos como que tenemos algún problema en la fe, como que la fe está medio enferma en algunos y que debemos preparar nuestra actitud para corregir las cosas que debemos corregir. Estamos como pueblo de Dios en un nuevo comenzar, luego de que ese virus hizo su presencia en la humanidad. Estamos en un nuevo comenzar, un nuevo comienzo. Dios nos demanda que tengamos un nuevo comienzo. Gloria a Dios. No sé si algunos hermanos y hermanas perciben cómo el plan del anticristo está acelerándose cada día. Si el plan del anticristo, el nuevo orden mundial, la ONU, el Papa y toda esa cosa que preparan el plan del anticristo, si ellos están trabajando a 1000 y se han propuesto, comenzando en este mismo año, se han propuesto para finales del 2029 y 30 tener controlado a la humanidad. Gloria a Dios. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Nos vamos a quedar para vivir en el plan del anticristo? No te escuchando.
nosotros no vamos a arriesgar a meternos nosotros mismos en la tribulación. No. Entonces, es tiempo de que la trompeta suene. Si la trompeta, me estoy refiriendo a la atalaya, que la atalaya haga sonar la trompeta. Si la trompeta no es hecha sonar desde algunos ámbitos, entonces lo importante es que se escuche el sonar de la trompeta, o sea, de la atalaya haga sonar la trompeta desde el ámbito del pueblo de Dios, como el Señor lo prepara, como el Señor lo determine. Tiempo de nuevo comienzo, tiempo de perdonar de corazón a los hermanos, al prójimo, a quien hayamos hecho sentir mal en alguna ocasión, perdonarle de corazón y a partir de ahí tenerlo como hermanos en Cristo. De tal manera que el mundo que no conoce a Cristo pueda ver en nosotros que verdaderamente somos diferentes a ellos. Y debemos estar en actitud de perdonar y de ser perdonados. Estamos enfatizando en el tema de la santidad. El tema de la santidad, hermano, es un tema de peso. Es un tema que amerita tener mucho cuidado, pues con el paso de los años hemos aprendido nociones empíricas acerca de la santidad. Y hoy en día muchos de nosotros nos hemos constituido en nuestro propio profeta del tema de la santidad. Y dirigimos ataques a diestra y siniestra contra los que recalcamos acerca del tema de la santificación delante de Dios. El tema de la santidad es un tema de soberanía divina. A Dios es que le toca establecer el tema, los conceptos, los criterios del tema de la santidad y nosotros acatarlo, no sacar nuestro propio concepto. En eso Dios es soberano y todo el concepto y criterio de Dios de la santidad están en las Escrituras. En algún momento no se hable, no se predique, no se exponga como es, ya es un problema de quien lo exponga así de esa manera. Entonces también hemos abordado, hemos subrayado el tema de lo que acabo de mencionar, la soberanía y el amor y la misericordia de Dios. Dios hace las cosas por soberanía, por misericordia, por amor, por bondad hacia su pueblo. Y el viernes pasado les hablé de que iba a traer un esquema de puntos que nosotros debemos tener muy presente para llevarlos a cabo y de esa manera que cuando el Señor nos evalúe, nos encuentre lo más próximo al tema de su santidad. 6 puntos que nosotros debemos tomar en cuenta para irnos preparando para cuando suene esa trompeta. El primer punto es el punto de la oración. Todo creyente que aspira a ser arrebatado del medio en que vivimos en un momento determinado, porque a nadie se le avisará, debemos hacer del tema de la oración un tema que nos acompañe todos los días que nos quedan aquí. La oración es hablar con Dios, es humillarnos ante la presencia de Dios, hablándole a Él de acuerdo
a los intereses espirituales de nuestra vida y a otros intereses. Estar delante de Dios en actitud de oración es estar en actitud de reverencia, en actitud de temor y orarle a Dios con entendimiento. Si vamos a orarle con entendimiento, entonces debemos prepararnos, porque cuando los espíritus, los demonios ven que vamos a arrodillarnos a un rincón, ellos saben a qué han sido enviados. Entonces, nosotros tenemos que prepararnos para enfrentar a los espíritus, a esos demonios. Si nosotros no tenemos carácter de cristianos, verdaderos cristianos, ellos nos zarandearán. Entonces, a la hora de ponernos de rodillas, debemos tener presente eso, que en la casa, en la habitación donde estamos, hay demonios espíritus, hay demonios y o espíritus que proceden del infierno que nos están esperando. No lo vemos, pero sabemos que están ahí. Pero nosotros, nadie tema, porque nosotros contamos con alguien superior a ellos. Lo que debemos es tratar de llevar una vida acorde con el Señor, que al Señor le agrade. Y clamar a Él tan pronto nos ponemos en actitud de oración. En el segundo libro de Crónicas, capítulo 7, un verso muy socorrido. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Si se humillare mi pueblo. El tema de la humillación es profundo. No es para todos los creyentes. Hay creyentes que son orgullosos. Por ejemplo, por lo mucho que han estudiado. Hay creyentes que son tercos, que son profetas de sí mismos. Hay creyentes que manejan la palabra de Dios a su propio estilo, sin la guianza del Espíritu Santo, y es peligroso. Entonces, si se humillara mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, debemos tener en cuenta y cuidado de la invocación que hacemos de Dios. Pues los demonios también invocan. Pero Dios, en la persona de Jesucristo, sigue evaluando, y en la persona del Espíritu Santo guiando a su pueblo. Si invocaren y lloraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, queriendo decir, no vale la pena que un creyente que anda por malos caminos invoque el nombre de Jesucristo. Deberíamos más bien reflexionar sobre nuestro comportamiento, sobre nuestras vidas, para luego invocar el nombre de Jesucristo. Dice, si se apartaren de sus malos caminos. Esta tarde hablaba yo con un creyente a lo cual estoy impartiendo estos estudios porque él viene a mi casa. Se me ocurrió hacerle una pregunta. Del viernes pasado al día de hoy le preguntaba yo, ¿ha revisado usted los temas que le di el viernes pasado? Me fue honesto y me dijo no. Le pregunté luego,
¿cuántos años lleva en el evangelio? Me contesta, 14 años. Digo yo, 14 años por ese estilo. Fue terrible, hermano. Fue terrible. Verdades como esa hay que traerla muchas veces para confrontar el carácter y la actitud de muchos de nosotros evangélicos. Entonces el profeta dice, si te apartares de tus malos caminos, entonces yo oiré. Oye la condición. Trabajan de la mañana. No, que está cansado y ya no quiere ir a la calle. Hay hermanos que no sé si es en el proceso de entrada de conexión que tienen su micrófono apagado. Entonces, deberán entender que cada viernes grabamos estos estudios. Así que, por favor, si te apartares de sus malos caminos, yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Pero ¿cuál es la condición para Dios hacer eso? Porque muchas veces se trae estos versos, pero no nos fijamos en la condición para Dios hacer lo que promete. Entonces, ese es el primer punto, el de la oración. Un segundo punto que es necesario que nosotros tomemos muy en cuenta es el punto de velar. Velar. En Apocalipsis 3:11 nos habla de retener lo que tenemos. Nos advierten para que no perdamos, para que alguien no arrebate nuestra corona. Es una forma de velar también. Segundo punto, reitero, velar. Velar significa cuidar, defender. En San Marcos capítulo 13, en San Marcos 13, el verso 33 dice, mirad, velad y orad. Y luego dice, porque no sabéis cuándo será el fin, es decir, el tiempo de su venida. Mirad, terminando en D, significa que es un verbo en modo imperativo, una orden de Dios para cada uno de nosotros. En este tiempo debemos mirar en imperativo. ¿Y qué es lo que estamos mirando en este tiempo? Estamos mirando muchas cosas. Estamos mirando en el mundo cosas terribles. Estamos mirando en el enemigo espiritual, es decir, el reino de la tiniebla, cómo se están preparando para llevar a cabo sus propósitos diabólicos y satánicos y o satánicos. Pero también estamos mirando cómo el Señor está tratando de levantar la fe, el ánimo a su iglesia, a su pueblo, en medio de tendencias de indiferencia, en medio de tendencia de irresponsabilidad, en medio de tendencia de muchos que como que no quieren irse, están como apegados a este mundo, y Satanás se la trae, porque cada tiempito que pasa trae nuevas ofertas de agrado de mucha gente, incluyendo muchos de nosotros. Entonces, velad y estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Portaos varonilmente y esforzaos.
cada viernes. Hay gente que en este tiempo como que se está desinflando en el sentido de ir a la iglesia. Yo no voy a la iglesia y la razón la saben ustedes. Tengo más de 65 años. Entonces es una de las disposiciones tanto de la iglesia, del concilio, como de las autoridades gubernamentales. Y yo estoy aquí en mi casa guardándome porque sé que el Señor tiene un trabajo que hacer conmigo. Y el Señor me ha hablado, me ha ministrado. Estamos haciendo el trabajo aquí y estamos contribuyendo con muchas cosas de la obra del Señor. Hay hermanos que no tienen estos liderazgos, que no tienen estos trabajos, que se les hace un poco pesado estar congregándose hoy. Algunos se han apartado, otros estarían en proceso de apartarse. Entonces tenemos que ver qué está pasando. Portaos varonilmente y esforzaos. Posible que el enemigo despierte en nuestro viejo hombre un espíritu de pesadez, un espíritu de indiferencia, un espíritu de apatía, de me da igual. Tenemos que tener mucho cuidado. Y ese es el punto 2. Dijimos el primer punto, la oración. El segundo punto, velar para retener la palabra aprendida. Si ha sido fiel, y retener la corona que llevamos ganada hasta el día de hoy, si es que la hemos ganado. Hay un tercer punto y es el ayuno. El ayuno. En el ayuno, para ver el tema del ayuno, voy a ir a Isaías 58. Voy a leer desde el verso 5 al 11. Y escuche. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga como de silicio y de ceniza. Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová. 6. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? Verso 7. No es que partas tu pan con el hambriento y los pobres errantes, y que a los pobres y errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo los cubras y no te escondas de su hermano. ¿No es acaso ese el ayuno o las razones del ayuno? Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. 9. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él: heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, el 10. Y si diere de tu pan al hambriento
y saciare al alma afligida. En las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. Y por último, el 11. Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Dios está diciendo con esto: cuando te lances a un ayuno, piensas en estas obras de justicia, de amor, de bondad y de misericordia hacia los demás. Piensa si le está cumpliendo. Cuando veas a alguien atado, ligado por ligadura del enemigo, lleno de aflicción, si vas a ayunar, ayuna por esas personas atadas por droga, por alcohol, qué sé yo, por cuántas cosas. Entonces, si lo hacemos así, Dios cotejará como bueno y como válido nuestros ayunos. Si no lo hacemos así, podríamos estar corriendo el riesgo de pasar hambre a cambio de nada. Entonces, reitero, el primer punto es la oración. El segundo, velar. El tercero, el ayuno. Y el cuarto es testificando acerca de Cristo. Testificar acerca de Cristo. Para argumentar a la luz de la palabra este aspecto de la testificación, voy a traer palabra de Dios en el libro de los Hechos, capítulo 7, del 52 al 60. El 52, libro de los Hechos, 7, 52. Este es el discurso famoso de Esteban. Decía: ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? 53. Vosotros, ¿qué quiere decir ustedes? Que recibieron la ley por disposición de ángeles y no la guardaron. 54. Oyendo estas cosas, los fariseos se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él, contra Esteban. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. 56. Y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. 57. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra Esteban, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. 59. Y apedreaban a Esteban, mientras Esteban invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz:
Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Noten ustedes que menciona 2 veces la invocación. ¿Quién era Esteban? Reflexionemos. ¿Quién era Esteban? ¿Estaba Esteban en condición espiritual de invocar a Dios? Entonces, eso nos enseña algo, evidentemente. Entonces, ese es el tema del ayuno, que es, el tema de la testificación, que es el tema, el número 4. El número 1, la oración. El número 2, velar. El número 3, el ayuno. El número 4, testificando de Cristo. Y miren de qué manera este siervo de Dios testificó de Cristo. El punto 5 implica apartarse del mundo. Apartarse del mundo. Y yo voy a leer en la segunda carta, en la primera carta de Juan, capítulo 2, capítulo 3, del 1 al 3. Primera de Juan, capítulo 3, del 1 al 3. Primera de Juan. Dice, dentro del subtítulo que dice, el nuevo mandamiento. El verso 15 dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. No améis implica un mandato, como decía ahorita, un imperativo. Eso es para nosotros. Dios nos dice a nosotros, no amen al mundo, tampoco amen las cosas que están en el mundo. Y luego advierte, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en ese creyente que ama al mundo. El verso 16 dice, porque todo lo que hay en el mundo, una salvedad, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino que proviene del mundo. Eso tenía que leer en cuanto al quinto tema, apartarse del mundo. Y por último, el sexto punto, amar a los hermanos. Ahora es que yo voy a leer Primera de Juan 3, 1 al 3, porque yo leí en Primera de Juan 2, 15 al 17. Ahora, en Primera de Juan capítulo 3, del 1 al 3, dice, hijos de Dios, mira cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. Si el mundo no nos conoce porque no le conoció a él, ¿qué hacemos nosotros? Mezclado con el mundo en cosas socializantes o interactuantes. El 2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Esto habla del cuerpo glorificado. Estamos aquí, varón. Estoy escuchando el estudio. Dios siga bendiciendo. Porque le veremos como Él es. El verso 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo. Aquí presente. Así como Él es puro. Repito el verso 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, la de tener cuerpo de gloria como Él,
se purifica a sí mismo, Ya, no sé, yo no lo oigo. así como él es puro. Nosotros estamos en este verso 3 hablando algo muy importante que el Señor evalúa en cada uno de nosotros. Todo aquel que tiene esta esperanza, la de tener un cuerpo de gloria igual que el cuerpo de Jesucristo, se purifica a sí mismo. Se purifica a sí mismo. Así como Él es puro. En el libro de San Juan Evangelio, hablamos de que Él se santifica a sí mismo para que nosotros sigamos los pasos de Él y nos santifiquemos a nosotros mismos. Así que hasta ahí son los puntos que tienen que ver con los que nos pueden preparar para el arrebatamiento. Yo no sé si todos los que estamos conectados, salvo que haya alguien que aún no ha hecho su decisión con el Señor, estamos esperando a Jesucristo y estamos anhelando poseer el cuerpo glorificado de Cristo y estamos haciendo lo que debemos hacer para cuando suene esa trompeta, unirnos con Él en las nubes. Que el Señor nos ayude. Y para terminar, voy a mencionar de nuevo algunos aspectos que mencioné el viernes pasado y que yo llamo pequeña zorra. Esto no viene de mí, sino que el Espíritu Santo me lo acumuló en la mente para que yo lo hable. Debemos cuidarnos de la falta de humildad, de la falta de orgullo, de la falta de autoestima. Debemos evitar buscar lo suyo, buscar lo nuestro en medio del pueblo de Dios. Cuidarnos de los afanes del mundo y cuidarnos del brillar, del tomar posiciones para brillar. Debemos evitar la adulación de hermanos y hermanas al servicio que hacemos al Señor. Debemos evitar el ventajismo, el oportunismo. Debemos evitar la negación del saludo, el cariño y el amor fraterno de Dios hacia los hermanos. Debemos evitar las quejas, los lamentos, las impurezas, las falsas promesas, prometer y no cumplir. Debemos evitar la ceguera espiritual. Eso se trabaja, hermano. La apatía, la pesadez, la indiferencia, el me da igual. No puedo estar reposado en la carne, estar como indiferente a lo que le pasan a los hijos. Los hijos se quedarán o se irán. Todos los niños serán levantados. Entonces ese tema los padres tienen que tratarlo con los niños, salvo que quiera una realidad donde sean arrebatados los niños y ellos, los padres, se queden sonámbulos. Entonces los padres deben trabajar con los niños y ser como niños. Evitar la religiosidad, evitar el conformismo, la pereza, el desamor, el desánimo, el desaliento, la terquedad. El tema de la terquedad, Jesucristo lo ve como que uno es profeta de uno mismo. Le pasa por arriba la palabra y uno escoge lo que a uno le interesa. Entonces se vuelve un profeta de esos aspectos que a uno le interesan de la Biblia. Debemos evitar también la sequía espiritual, el círculo vicioso, dando vuelta en el mismo espacio, en la misma área. La autojustificación. También los pretextos, la morosidad, las excusas, los argumentos falaces, mentiras. Darle de larga a los asuntos de deuda. Debemos evitar el carácter flojo, eso se puede trabajar, carácter flojo. Las malas actitudes, eso se trabaja. También se puede trabajar el chisme,
las críticas, las murmuraciones y todo ese tipo de acción. Así que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga a cada uno de los que se han conectado y a quien les habla. Dios bendiga. Daniel, si Alejandro Mañón está por ahí, entonces que puede dar el saludo ahora y poner los hermanos a saludar. Dios bendiga, hermano Marcelo. Dios bendiga a cada hermano y hermana de este grupo, esta plataforma de Zoom. Damos gracias al Señor por la administración de la palabra. Y voy a pedirle a Daniel, por favor, que la parte que yo hago de los saludos de los hermanos me ayude en esa parte, porque yo estoy en la calle, estoy conectado con el móvil de mi hija, así que ya yo estoy llegando a mi casa. Vaya empezando el ministro Daniel con esa parte, por favor. En gloria al Señor. Hoy Dios nos ha traído un manjar espiritual en esta noche. Hemos aprendido bastante de la palabra de Dios a través de nuestro siervo Marcelino, el cual nos ha edificado 5 puntos en el cual nosotros debemos enfocarnos y fortalecerlo cada día. Esos 5 puntos los repetimos. Está la oración como primer punto. El segundo, estar velando. Tercer punto, el ayuno. Cuarto punto, testificar de Cristo. Y por último, apartarse del mundo. Bien, vamos ahora a la sesión de saludos, hermanos, amigos que se han integrado en el día de hoy. A ver, pues tenemos personas aquí nuevas. Si nos ayuda, tenemos a Victoria Alejo, que se ha integrado nuevamente. Saluda al pueblo de Dios, que en esta noche, amén. Un saludito. Amén. Dios le bendiga, mis amados hermanos. Bienvenida. Hemos La sido sierva. bendecidos con esta palabra del Señor y Se escucha un poco de interferencia, parece el internet por allá. La interferencia del abanico, varón. Sí. Bien. Además tenemos también a Rocky Alejo también, que se integra nuevamente con nosotros. Salude también, hermano Rocky. Adelante, hermano Rocky. Bueno, Rocky no responde. Francisco García, Dios te bendiga, Francisco. Francisco, Dios te bendiga. Saludos al pueblo de Dios. Dios le bendiga a todos con abundancia de paz y con poder. Gracias al Señor por este estudio y por la palabra de nuestro siervo Marcelo. Bastante edificado. Mi esposa también le manda saludos a todos. Amén. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga. Bienvenido. Hermano Edison. Dios te bendiga, Edison. Dios le bendiga más, Dios le bendiga más. Dios le bendiga a todos. Bien, bienvenido, hermano Edison. Sierva Fela, que está por ahí también. Dios le bendiga mucho. Maridalia Cordero, bienvenida. Gregory Frías, Dios te bendiga, Gregory. Amén, amén. Amén, bienvenido. Jairo Minaya también, ese es el ministro de la música. Un saludo al pueblo de Dios. Amén. Dios me lo bendiga a todos mis amados. Dios te bendiga, siervo de Dios. Hermana Sobeida. Hermana Sobeida. Bueno, Alejandro, ya tú estás en tu casa. Te dejo esta parte, ministro. Estoy aquí. Ya puede continuar. Parece que Alejandro tiene el internet todavía está inactivo.
Caro González, Dios te bendiga, Caro González. Bienvenida. Saluda al pueblo de Dios. Amén, amén, amén. Qué bueno. Juan Carlos Paredes. Juan Carlos Paredes, está por ahí también. Amén, amén. Estamos por aquí. Dios me le bendiga a todos. Dios te bendiga. Tenemos aquí a Silis, Jenny Silis. Así que se dice. Dios bendiga a Sierva. 714 265. Sí, hermano, gracias, hermano Daniel.